A propósito de la violencia, hola Pablo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pablo. El saludo para todos. La violencia familiar es uno de los males endémicos sociales que generan preocupación no solo en los ámbitos políticos, sino también tribunalicios. Se viene una nueva marcha de Ni Una Menos y habrá muchas razones para sumarse a ese reclamo. Ayer lo señalaba el gobernador Juan Schiaretti en el análisis que también realizaba nuestro compañero Guillermo Jeremías sobre lo que ha acontecido en Córdoba capital. Se habla de 7 femicidios, el último de ellos aún siendo investigados, pero también se pone en debate cuáles son las condiciones con las cuales el Estado y la justicia avanzan en tratar de contrarrestar esta situación que tiene sobre todo una matriz social, que está ligada con el machismo, que está ligada con la reacción de aquellos que entienden la violencia como un patrimonio personal. Hay una encuesta que ha realizado la Defensoría del Pueblo de Córdoba en la que se revela cómo muchos tratan de trasladar en la víctima la responsabilidad de cómo se viste, de alguna reacción, cualquiera fuera, para intentar justificar una reacción que a todas luces es injustificable por parte del agresor. Pero hay datos que pueden cuantificar y dar magnitud a lo que está aconteciendo con la violencia familiar, en particular en Río Cuarto. Mire, para que usted tome dimensión de lo que significa el problema en la ciudad. En lo que va del 2016 hubo 1.382 denuncias por violencia familiar. Unas 10 presentaciones por día. En algunos casos, la misma víctima que hace varias denuncias. En el 2012 fueron 2.842 las presentaciones. En el 2013 se elevó a 3.315. En el 2014 hubo 3.591 denuncias por violencia. Y en el 2015, 3.671 denuncias. Si uno va cuantificando estos valores, puede determinarse que aumenta a un ritmo de unos 25% las presentaciones por violencia familiar en la ciudad, en el juzgado de los tribunales riocuartenses. Hablamos con el magistrado José Varela Yauna, quien no solo manifiesta la preocupación por estas cifras, sino además por la falta de recursos para poder avanzar con lo que significa ya un mal endémico. Lo más importante, lo más preocupante, la mujer y los niños, sin lugar a dudas, son los más débiles, siempre los que meritan la protección inmediata. También existen denuncias formuladas contra mujeres, también existen denuncias en el seno contra adultos mayores, denuncias en el seno de la familia y demás. O sea, es múltiple, pero lo que más se presenta, el típico caso de la amenaza, digamos, que a su vez encuadra un delito, o sea que paralelamente también, si la víctima acciona penalmente, a la vez de la medida cautelar o de la medida de protección que inmediatamente se brinda desde el tribunal, también interviene la Fiscalía por el delito penal. Y sin lugar a dudas, una pata fundamental es la Dirección de Violencia Familiar, que es el organismo de ejecución de la ley, que es quien, una vez producida la medida cautelar, que eso, insisto, la política del tribunal es, más allá de que una denuncia aparezca por allí en forma no muy contundente o no muy precisa con relación a un hecho, la medida cautelar se adopta. O sea, no hay denuncia que ingrese al tribunal que en el día no se adopte una medida, no se provea esa denuncia, excepto cuando aparece alguna situación muy dudosa o que entonces se pide de inmediato a la Dirección de Violencia Familiar que realice una constatación y un abordaje interdisciplinario a los fines de brindarnos la información necesaria y con esa información proveer la medida cautelar correspondiente. A pesar de los avances normativos y del accionar de la justicia, ¿es posible contrarrestar este flagelo, este mal endémico, si no hay un cambio cultural, si no hay un debate social real que acompañe lo que puede ser el accionar punitivo, el accionar de la justicia? Sí, sin lugar a dudas. O sea, más allá de que existen todavía, yo creo que ha sido un avance tremendo la vigencia de la ley, todo lo que se está haciendo y todas las marchas, el trabajo de las ONG, de todos los organismos que están dedicados a esto, porque obviamente nosotros hace 10 años no existía una ley de violencia familiar, hoy se ha avanzado muchísimo, se previenen muchísimos casos, pero no obstante, como dices vos, y pese a todo esta evolución, se sigue encareciendo por allí de los recursos que serían
los estrictamente necesarios, o sea, por ahí los equipos técnicos de la Dirección de Violencia Familiar, la misma dotación de funcionarios y personal de tribunal debería estar reforzada viendo la cantidad de casos que tenemos, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, para darte un ejemplo, acá en Río Cuarto yo todavía sigo siendo juez de violencia familiar de niñez, pero también juez penal juvenil, o sea que tengo que estar también enfocado en esa otra problemática. Mientras que Córdoba Capital desde hace ya muchísimos años tiene jueces penales juveniles y jueces de violencia de niñez y violencia familiar exclusivamente. Es decir, y prácticamente imposible decir, garantizar en un 100% la efectividad o la prevención esa para decir, che, seguro que no va a ocurrir o no va a pasar un hecho lamentable, porque es de público conocimiento que en todo el país por allí han ocurrido hechos aún en personas que han tenido el dispositivo de seguridad o han tenido una consigna policial y lo mismo se ha suscitado una situación de violencia que ha acabado trágicamente. Un dato más que aportó el propio juez de menores. Son 113 las mujeres que en Río Cuarto tienen hoy el botón antipánico. Es un elemento que advierten fundamental en el ámbito preventivo, pero nada parece suficiente, ni las leyes, ni los recursos del Estado, ni el botón antipánico, ni ningún otro elemento, si no hay fundamentalmente un cambio social, algo que nos permita determinar que se puede avanzar en un cambio definitivo sobre conductas machistas que terminan siendo o ponen en riesgo en realidad la vida de las mujeres.